Hola, Guripas. En un pequeño bosque del municipio de Best, en Países Bajos, se levanta un monumento en honor a un soldado estadounidense que dio su vida en combate. El empedrado del suelo en forma de paracaídas y la insignia con la cabeza del águila aullante no dejan lugar a dudas. Se trata de un paracaidista de la 101 División Aerotransportada. Su nombre, Joe Mann. Y esta es su historia. El soldado de primera clase Joe Eugene Mann participó en la famosa Operación Market Garden, encuadrado en la compañía H del 502 Regimiento de Infantería Paracaidista. Así, el 17 de septiembre de 1944, Joe saltó sobre los Países Bajos y, junto a su unidad, participó en los combates en torno al canal de Guillermina en Best, al norte de la ciudad de Eindhoven. El 18 de septiembre, nuestro protagonista se destacó en los combates, resultando gravemente herido. Sin embargo, esto no evitó que continuase defendiendo su posición durante toda la noche y la mañana siguiente. Llegamos así al 19 de septiembre de 1944. Según el relato de los testigos, se encontraba junto a otros 6 soldados atrincherado, y cuando una granada alemana cayó a sus pies, Joe no dudó en abalanzarse sobre ella, absorbiendo la explosión con su cuerpo y sacrificando así su vida para salvar la de sus compañeros. Joe Mann falleció prácticamente en el acto. Tenía tan solo 22 años. Por su valor y heroísmo, el 30 de agosto de 1945 fue reconocido con la más alta condecoración militar estadounidense, la Medalla de Honor del Congreso. Además, 2 meses antes, un buque de guerra había sido bautizado con su nombre. Pero su memoria no solo es recordada en su país de origen. En 1954, con motivo del 10º aniversario de la liberación de Best, un periódico local propuso dedicar un monumento en su honor. La población respaldó la propuesta, y en 1956 se inauguraron un teatro al aire libre y un club juvenil con su nombre. Unas instalaciones presididas por una simbólica estatua con forma de pelícano. Que sepáis que las hembras de estas aves son conocidas por su mitológica capacidad de sacrificarse por sus crías, simbolizando el mismo acto heroico que Joe Mann realizó cuando se lanzó sobre la granada. Décadas después, otro 19 de octubre, pero de 1984 y muy cerca del lugar de los hechos, se inauguró un segundo monumento con la imagen de Joe Mann. Pero para mi sorpresa, preparando este vídeo, descubrí que no se encuentra en su ubicación original. Resulta que 2 años después de su instalación, y debido a la construcción de una carretera, el monumento tuvo que ser reubicado unos 200 metros al este, en este pequeño bosque donde se encuentra hoy en día. Pero su ubicación original estaba cerca de donde Joe perdió la vida, es decir, en la orilla norte del canal de Guillermina, muy cerca de este puente, tal y como se narró en un documental de 1960 donde señalan el lugar donde ocurrió todo. Hoy el paisaje de este antiguo campo de batalla ha cambiado drásticamente debido al crecimiento de un parque industrial, pero este monumento asegurará mantener viva su memoria. Porque la gran historia está formada por pequeñas historias personales, y la de Joe Mann, sin duda, nunca será olvidada. Hasta el próximo vídeo, Guripas, y rompan filas.